Y ahora estamos entrando en días donde tenemos que tener muchos cuidados por la salud, el cambio de clima, y no hay que darle oportunidad al diablo en esas cosas, hermano, Así que aquí ya tenemos que ir pensando en algo que nos esté dando un poco de calor también, ¿no? El invierno anterior estuvimos haciendo muchos amagues de comprar cosas, pero no compramos nada, Así que tenemos que estar bien aquí en la casa del Señor, hermanos, y bueno, cuidarnos, abrigarnos bien, Y hoy vamos a estar viendo la palabra de Dios. Si pueden ir buscando, por favor, en el Salmo 119. Power on. El Salmo 119. Esta mañana quiero hablar el tema palabras que aplastan la familia. Anoche, si no estuvo, tiene que buscar esa grabación, ese video de la predicación de los verdugos de la familia. Ese fue el tema anoche. Y esta mañana vamos a hablar sobre palabras que aplastan la familia. Si puede buscar entonces ahí en el libro de los Salmos, el 119, y vamos a poner nuestra atención en el 105, Salmo 109, versículo 105. Todos, hermanos, deben aprender de memoria este texto, Dice aquí, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es muy fácil y es muy importante este texto para nuestra vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El drama, hermanos, que sufre la familia humana es por haber desechado esta brújula, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una brújula que nos guía, que nos orienta, pero el hombre ha descartado la palabra, y por eso es que el mundo, ante esa irresponsabilidad, hermano, está ahí viviendo una tragedia día a día. El mundo vive en su estado de confusión, hermano, perdió la orientación, perdió el rumbo, la sociedad en la que estamos viviendo. Pero la Biblia dice que ella es lámpara a nuestros pies, es la que va a alumbrar nuestro camino, iluminar nuestro andar, y nosotros aquí, hermanos, necesitamos recuperar esa luz de la palabra de Dios. Todos nosotros, hermanos, necesitamos contar a nuestro favor esta luz que es la palabra de Dios, hermano, porque ella es la que va a cubrir las necesidades en nuestro camino, en nuestro andar. Ella es la que va a evitar que nos tropecemos y que nos lastimemos en esta vida. Necesitamos de esta luz, necesitamos de la palabra de Dios y la Biblia, y solamente la Biblia es la que va a alumbrarnos en nuestro camino a casa. Amén. Mientras estamos en ese camino a la patria celestial, la Biblia y solo la Biblia alumbrará nuestro camino a casa. Palabras, hermanos, que aplastan la familia. La primera palabra que quiero detenerme en esta mañana es en la palabra catástrofe. Muchos de ustedes han oído ese término, quizás alguna vez en las noticias. Es un término, hermano, que está relacionado con un gran daño, con una ruina o con una gran destrucción. Cuando se habla de una catástrofe, es porque algo fue dañado en gran manera, algo fue destruido. Y hermanos, ese es un término que se usa para aplastar la familia. La familia está padeciendo de una catástrofe. La familia está sufriendo de una gran ruina en nuestro tiempo. La familia se va destruyendo ante nuestra mirada. Quiero llevarles a la Biblia un ejemplo de esas familias. En el libro de Ruth, si puede buscar en el Antiguo Testamento, el libro de Ruth, el capítulo 1. El libro de Ruth, el capítulo 1. Si está por el libro de Josué, después de Josué usted va a tener allí el libro de Jueces, y después de Jueces está el libro de Ruth. Mientras termina de encontrarse con él,
El libro de Jueces termina de una forma dramática. El último texto del libro de los Jueces dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey, no había autoridad. Era un libro que terminó en tinieblas, en oscuridad, en un desastre total. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y enseguida aparece el libro de Ruth y aparece como una luz en medio de tanta oscuridad. Pero inicia aquí con una familia, hermanos, que padeció una catástrofe. Oigamos algo acerca de ellos. Ruth, el capítulo 1, verso 1. Dice la palabra que aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Una catástrofe, hermanos, una ruina, una destrucción, un gran daño vino sobre esta familia. Los jefes de familia eran Elimelech y Noemí. En este libro de Ruth los nombres tienen un gran significado. En este libro de Ruth, en cada uno de los nombres hay un mensaje. Cuando vemos el nombre de Elimelech, quiere decir Dios es mi rey. El nombre de Noemí significa dulce y placentera. Y allí estaba el hombre que tenía a Dios como rey, estaba padeciendo una crisis espiritual. A veces en la vida nos equivocamos en las decisiones que tomamos, no consultamos con Dios. Y aquí tenemos un hombre que no se dejó guiar por el Espíritu Santo, sino por el temor a que su panza sintiera el hambre. Escuchó que había gran hambre en la tierra, él vivía en Belén. La ciudad de Belén, el nombre de Belén significa casa de pan. ¿Y qué lugar más seguro podemos estar nosotros que en la casa de pan? Y este hombre le preocupó que oía los rumores de que había hambre por todos lados. Y él decidió abandonar la casa de pan para irse a tierras oscuras, tenebrosas, al territorio de idolatría, al territorio de Moab. Algo estaba pasando en este hombre, que su nombre significa Dios es mi rey. Parece que Dios no estaba gobernando sobre sus sentimientos, sobre su corazón. Se preocupó por su panza, no por su alma. Y dice, vamos no a Moab, allá hay comida. Pero si a él no le faltaba, él estaba en Belén. Y ahora en consentimiento con su esposa Noemí, la dulce y placentera, toman a sus hijos y emprenden ese viaje hacia las tierras de Moab. Pero al poco tiempo de estar allí, comienza el principio de una gran catástrofe. El hombre muere. Y uno siempre que está fuera de la voluntad de Dios, empieza a morirse en su vida espiritual. Y cuando estamos en el lugar equivocado, muchas veces a la muerte física nos puede alcanzar también. Este hombre llegó allí buscando nueva vida, nuevos sueños, y se encontró con la muerte, un dolor para la familia, la catástrofe dio comienzo. Y ahora allí sus hijos, desobedeciendo la palabra de Dios, se casan con mujeres que no eran del pueblo de Israel. Esa era otra transgresión a la ley de Dios. Y ahora consiguen mujeres moabitas, que eran tierra de idólatras, cuna de idólatras. Y luego que pasan los tiempos, en menos de 10 años los 2 muchachos
mueren también. Y la catástrofe se agiganta. El daño se vuelve más grande, la ruina es mayor. Y aquella mujer, la dulce y placentera Noemí, se quedó sola, perdió a su esposo, perdió a sus hijos, estaba allí sumergida en el dolor y le quedaban la compañía de las dos nueras. Inicia Noemí una conversación con ellas y les dice que se vuelvan a la casa de sus padres. Las mujeres abrazan a su suegra, lloran junto con ella y Orfa decide volver a su vieja vida. Pero Ruth es la que toma la decisión diferente y le dice a Noemí, dice, yo voy a ir contigo, dice, y tu pueblo será mi pueblo y mi Dios será mi Dios. No es el mensaje, pero si no lo saben, estos muchachos ahí aparecen, dicen que eran efrateos de Belén. El libro de Miqueas capítulo 5 verso 2 hay una profecía relacionada con el Señor Jesucristo que dice, pero tú Belén Efrata, pequeña para ser entre las ciudades, de ti va a nacer el Mesías, el Salvador. Y esta mujer Ruth pasa a formar parte del árbol genealógico del Señor Jesucristo. Esta mujer Ruth después se casa con un hombre que se llama Booz. Booz tiene un hijo que se llama Obed. Obed tiene un hijo que se llama Isaí. Obed. Y después viene David. Y de ahí sigue el árbol genealógico. Pero aquí está la palabra catástrofe sobre una familia, sobre una mala decisión. Esta palabra catástrofe ronda nuestras familias hoy y busca aplastarnos, busca nuestra ruina. Y el llamado de atención por la palabra, la lámpara que ilumina nuestros pies, es que tenemos que tener cuidado con las decisiones que tomamos en nuestra vida. Decisiones, ¿dónde voy a trabajar? Las personas que son solteras, ¿con quién se va a casar? Es un tema para meditar, para hablar con Dios, para consultar con Dios. ¿Qué carrera va a seguir? ¿Va a entrar en la universidad? ¿En qué lugar? ¿Cuál es el propósito de esa carrera? Todo hay que hablar con Dios, todo hay que consultar con Dios. No podemos nosotros tomar decisiones equivocadas que nos pueden arrastrar a padecer una catástrofe. Esa es una de las palabras, un término que amenaza nuestras familias hoy. Pero la palabra catástrofe también se refiere a algo que altera el estado de las cosas, cambia el estado de las cosas. Y vaya si cambió, esa era una familia completa y de pronto quedó reducida a la mujer nada más. Los hijos no estaban, el esposo no estaba. La catástrofe siempre es un hecho, hermanos, que impacta de forma negativa. Y a veces en nuestra familia suceden cosas que impactan de forma negativa, cosas que nos lastiman y se usan términos relacionados a nuestra familia. Estamos viviendo un tsunami. Ese parece que es un término moderno, lo conocimos allá por el año 2004, cuando en Asia se experimentó el tsunami que dejó más de 300.000 muertos y más de 30.000 desaparecidos. Aquello parecía como un maremoto, era aquellos fenómenos que venía del mar, y el mar rugió y se llevó casas y se llevó vidas en gran cantidad. Aquello fue una gran tragedia. Y cuando la familia, hermanos, pasa esa clase de catástrofe, pasamos en tiempos difíciles, dice, estoy viviendo un tsunami, un sacudón, como nunca antes lo había experimentado. Y a veces ese tsunami tiene que ver con decisiones equivocadas, con decisiones apresuradas, con decisiones no consultadas con Dios. Confiamos en nuestra sabiduría, confiamos en nuestra supuesta inteligencia, no confiamos en Dios y nos vemos atrapados en una catástrofe. Un terremoto es una catástrofe. Y muchas veces los cimientos de nuestra vida se van a mover. Y los cimientos de nuestra familia también se sacuden al punto tal que a veces la familia entera se derrumba. La palabra catástrofe se utiliza con guerras. Todos esos términos son aplicables a la vida del hogar. Un tsunami, tiempo de sacudones tremendos, terremoto, todo se mueve, no hacemos pie en la familia. Una guerra, el hogar se transforma en un campo de batalla. Se tiran
platos y se tiran todo lo que encuentran a mano. El hombre con la mujer se ofrecen ese espectáculo triste ante las miradas y las lágrimas de los niños en el hogar. Y el hogar empieza a sufrir esa catástrofe y finalmente se derrumba. Y hoy hay muchos hogares que sobre los escombros de lo que ayer fue una familia está flameando la bandera con la palabra fracaso. El fracaso llegó a las familias modernas. ¿Y todo por qué? Porque no han usado correctamente la lámpara de Dios, la palabra de Dios, la palabra que es lumbrera a nuestro camino, hermanos, es lámpara a nuestros pies. Y las familias hoy van tropezando y se van derrumbando y están siendo víctimas de catástrofes por no atender a la palabra de Dios. Por no atender a la palabra de Dios. Hubo un hombre joven que ustedes conocen la historia. La historia de él en detalles el Señor Jesús la contó en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, del verso 11 en adelante. Nosotros conocemos esa historia como la de el hijo pródigo, aquel muchacho que un día tomó una decisión en su vida, no consultó con Dios, no habló con Dios, no se dejó guiar por Dios, no utilizó la lámpara de Dios que es su palabra, sino que llevado por su impulso juvenil, decidió dejar su casa. Es evidente que no estaba dispuesto a obedecer las reglas que habían puesto papá y mamá. No había honrado a su padre y a su madre y tomó la loca decisión de irse a una provincia apartada para vivir perdidamente. Esos son los términos que usa el Evangelio. Buscó una provincia apartada para vivir perdidamente. Y antes tuvo deseos de ver muerto a su padre. Y ese terrible deseo nos preguntamos cómo lo sabemos, porque le dijo al padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y los hijos heredan solamente cuando los padres mueren. Así que él estaba deseando o pensando en la muerte de su padre. Él quería heredar. Y el padre le dio igual. No era algo que correspondía. Y salió ahí con su maleta de sueños, con sus divagues mentales, y buscó una provincia apartada. Y nos preguntamos por qué. Porque quería ir a un lugar donde nadie lo conociera, donde nadie le señalara con el dedo sus pecados, donde él pudiera sentirse en libertad para pecar sin que nadie le acusara. Y dice la Biblia que allí vivió perdidamente. Dentro de esa palabra podemos imaginar muchas cosas. Un muchacho que trajo a su vida quizás juegos de naipes, alcohol, anduvo con mujeres, porque al final de la historia su hermano mayor, enojado con él, cuando él vuelve a la casa, dice él, a modo de queja, el hermano mayor dice: mi padre mató el becerro gordo en este que gastó todo en rameras, dice el hermano mayor. ¡Wow! ¡Qué vida tremenda! Una vida disoluta. La palabra pródigo tiene que ver con un manirroto, con un malgastador. La palabra despilfarrador, todo lo que tenía lo malgastó, dice la Biblia. Y cuando usted tiene dinero, usted tiene amigos. Pero cuando no tiene dinero, no tiene ni a su sombra a su lado. El mundo tiene un concepto. El mundo dice: ¿cuánto tenés? ¿Cuánto valés? Si no tenés nada, no valés nada. Pero si tenés todos, aparecen los amigos como garrapatas. Se prenden allí como sanguijuelas. Se aparecen amigos, gente que usted nunca le vio la cara, pero usted tiene plata y va a haber caras nuevas a su alrededor. Gente que va a aprovecharse de usted, y ese muchacho se hizo de nuevas amistades. No era gente que iba a la iglesia, no era gente que predicaba, no era gente que cantaba en el coro de la iglesia. Es seguro que él andaba en antros de perdición. Y dice la Biblia que vivió perdidamente, es decir, que todo lo que él hizo no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y ese muchacho dice que malgastó todo y se quedó sin nada. Alguna vez yo imaginaba que este hombre andaría ahí con unos vaqueros de marca, no sé si de esos rotos o qué, pero con el tiempo se le rompieron sin duda. Vaqueros de marca, camisas de marca, camperas de marca, zapatos de marca, es importante.
Pero los zapatos se van gastando, el lustre se va yendo, los zapatos se rompen, los pantalones se rompen, y allí, hermano, la ropa se envejece. Y ahora no tenía plata, y empezó a experimentar algo extraño en su vida, principalmente en la región de su estómago, porque dice que empezó a tener hambre. Eso nunca le pasó en la casa de papá y mamá. Ahí no le faltaba nada, ahí tenía todo. Tenía abundancia. Pero ahora empezó a sentir eso, empezó a sentir hambre. Y dice que andaba buscando ahora como un mendigo. El que lo tenía todo ahora no tenía nada. Nadie se acercaba, la gente le negaba el saludo. Y por allá finalmente encontró un trabajo, y la Biblia dice, para cuidar cerdos, animales inmundos, en un chiquero inmundo. El que lo tenía todo ahora estaba siendo víctima de una catástrofe en su vida, un gran daño, una gran ruina en su vida. Todo por desobedecer a papá y mamá, por no seguir los principios del hogar. Y ese muchacho estaba ahí peleando con los chanchos por las algarrobas. Quería comer las mismas algarrobas que comían los chanchos. Pero hubo un momento, Dios obró. Y ayer lo hemos visto, y el jueves lo hemos visto, cómo Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás y a Pedro, y todo lo que escuchamos en la prédica del jueves. Y ayer, hermanos, también hemos visto acerca de esto. Dios viene y nos da otra oportunidad, y Dios obró en la vida de ese muchacho. En el peor lugar, así como Jonás en el vientre del pez, un lugar inmundo, este muchacho estaba en un chiquero inmundo, rodeado de cerdos, y Dios obró en su vida, porque dice la Biblia que él volviendo en sí, esa expresión volviendo en sí quiere decir que recapacitó, pensó, se dijo a sí mismo, pero ¿qué hago en este lugar acá? Quizás se dijo, pero ¿cómo pude haber llegado a este lugar aquí? Y a veces en nuestra vida y en nuestra familia se cae tan bajo que no sabemos por qué estamos arruinados. ¿Por qué vino ruina económica? ¿Por qué vino crisis en el matrimonio? ¿Por qué vinieron los desencuentros con los hijos? ¿Por qué no tenemos contacto con nuestros parientes? Estamos solos, siendo parte de una catástrofe, y a veces es por nuestras malas decisiones en la vida. Ese muchacho estaba sufriendo una mala decisión. Y entonces volvió en sí y dice, volveré a la casa de mi padre. Y ahí su orgullo se empezó a quebrar. Porque el orgullo es mal consejero para nosotros. Pero en esa expresión vemos que su orgullo se empezó a romper, a quebrar. Y él dijo, volveré a la casa de mi padre. Aquí en la música de Buenos Aires, la letra de un tango dice, volveré vencido a la casita de mi viejo. Todo lo que ellos me hablaron, no lo escuché, no lo atendí, no lo consideré, no le di importancia. Pensé que eran muy antiguos, que me dieron palabras de dinosaurios. Pero lo que mis viejos me dijeron, tenían razón. Amén. Y él dijo, volveré a la casa de mi padre. Y ahora él se dio cuenta de algo más grave todavía. Porque él dice, cuando vaya a la casa de mi padre, le miraré al rostro y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Antes de pecar con los padres, él pecó contra Dios en la decisión. Y él dijo, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, y tómame como uno de tus jornaleros. Porque él dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y cuántos pródigos espirituales también hay, que sus almas están padeciendo una catástrofe. Amén. No andan en la casa de Dios, no vienen a la casa de Dios, no leen la palabra de Dios, no andan en el camino de Dios. Amén. Y ahora su alma es víctima de una catástrofe, de un gran daño, de una gran ruina. Andan con el alma despedazada por ahí. Porque eligieron una clase de vida que no es la vida espiritual, que no es la vida abundante, que no es la vida con Cristo. Y también hay algunos que deberían estar en esta mañana cubriendo los lugares vacíos en la silla. Y quizás hoy están siendo parte de una de esas catástrofes por malas decisiones en su vida. Y el soltero dice, estamos hablando de la familia, pero el soltero a veces toma decisiones equivocadas que puede afectar a su familia. Un soltero que termina en la cárcel, que termina en el hospital. Eso afecta a la familia.
Tenemos que estar atentos a las decisiones. Ese muchacho tuvo una oportunidad, volvió a la casa de su padre, pero déjeme decirle que no todas las personas tienen la oportunidad. No todos, no juegue con eso. Porque hay veces que Dios le pone un punto final a nuestra desobediencia. Una catástrofe en la familia, un hijo rebelde, un hijo que se fue. Pero esa historia terminó con un final feliz. Pero también hay otras cosas inesperadas. A veces la salud, hermano, es parte de una catástrofe en nuestro hogar. Dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, y el verso 40 hasta el 56, se nos cuenta que el Señor Jesucristo estaba allí predicando la palabra de Dios y la multitud se agolpó. Y vino delante del Señor un hombre que se llamaba Jairo. La Biblia dice que este hombre era un líder espiritual. Y dice que él vino ahí con una necesidad preocupante. Tenía una hija de 12 años y se estaba muriendo. Pero ese hombre tenía la esperanza y tenía la fe que si Jesús tomaba contacto con su hija iba a vivir. Pero era imposible para este hombre acercarse a Jesús porque la multitud le oprimía. Y parece ser que cuando encuentra ahí un espacio para acercarse al Señor, alguien le gana. Y era una mujer que había padecido flujo de sangre durante 12 años. 12 años. Y dice el Evangelio, había gastado todo cuanto tenía en médicos. No tenía nada, solo la última esperanza de encontrarse a Jesús. Y esa mujer que padecía de flujo de sangre logra acercarse antes que Jairo a Jesús y toca el manto de Jesús. Y algo tremendo pasó allí porque Jesús dijo rápidamente, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dijeron, pero maestro, la multitud te oprime y tú dices, ¿quién me ha tocado? Y él dijo, no, alguien me ha tocado porque yo sentí que salió poder de mí. Y aquella mujer cuando tocó a Jesús se sanó al instante. Su drama de 12 años encontró solución, pero Jairo estaba ahí desesperado. Su hija se estaba muriendo. Y finalmente cuando Jairo se acerca a Jesús, uno de los siervos viene y le dice, no molestes al maestro, tu hija ha muerto. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La catástrofe en la familia, algo inesperado, algo doloroso. Pero Jesús escuchó eso y le dice, no temas, cree solamente y vivirá. Otra vez dice Jesús, cree solamente, no temas, vivirá. Y finalmente Jesús va a la casa de Jairo y encuentra a toda la gente llorando. La niña había muerto, la niña de 12 años que tenía que estar llena de vida estaba muerta en la cama. Y Jesús mira a la gente llorosa y le dice, no está muerta, duerme. Pero todos sabían que estaba muerta. Imagine los pensamientos de este hombre, está loco, pero ¿quién se cree que nosotros la vimos muerta? Ahí está sin vida, no respira. Y Jesús le dijo, no está muerta, solo duerme. Y va allí el Señor, y el milagro se produce, y la niña vuelve a la vida. Pero esa familia estaba aplastada por una catástrofe, un tiempo difícil, un sacudón tremendo, un terremoto emocional, lágrimas por todas partes. Realmente aquello era un conflicto. Muchos se preguntaban, ¿y dónde estaba Dios? ¿Cómo se va a llevar a esta niña? Pero allí estuvo el Señor. Un día, dice el Evangelio de Lucas capítulo 12 versículo 13, que se le presenta un hombre a Jesús y le dice, maestro, dile a mis hermanos que partan la herencia conmigo. Y Jesús le dice, pero ¿quién me ha puesto a mí como juez? Yo no soy juez. Y a veces en el hogar, esta palabra catástrofe tiene forma de herencia de los hermanos que se pelean. Cuando muere el padre o la madre, están ahí peleándose por el vestido, por el auto, por el campo, por los ladrillos, por lo que sea. Hace unos días atrás, me enteré que uno de mis amigos, hace unos cuantos años que no lo veo, era el guitarrista de uno de los cantantes más famosos. Y él sirvió mucho al Señor. Y su hermana
me llama y me dice, ora por él, me gustaría que le hables. Dice, le han detectado cáncer. Hace una semana atrás. Él es menor que yo. Y estuve orando, y ayer en la mañana estaba orando por él también. Y cuando llegué a mi casa tenía un mensaje ahí de la hermana. Y dice, el cáncer está avanzando. Dice, dale unas palabras. Y ahí nomás elaboré un mensaje y grabé y le envié y le acompañé con unas fotos mías actuales. Y son toda una familia de profesionales. Una de las mujeres de la familia es directora de cine, hace películas. Yo les conozco a todos hace muchos años. Y después que mandé el mensaje y todo, me agradece y me dice, llorar porque tenemos problemas con la casa y con la máquina de mis padres. Yo conozco toda la historia porque estuve muchas veces en esa casa y vi todas las máquinas de mucho valor y todo eso. Y me dice, mis hermanos me odian. Nadie estuvo con papá ni mamá hasta que murieron. El hombre era un pastor. Y mis hermanos quieren la herencia. Nadie me habla de mis hermanos. Qué terrible, ¿no? A veces la catástrofe llega en nuestra familia y los hermanos se distancian, se pelean, buscando don dinero algunos, apoderarse otros del esfuerzo que ellos nunca hicieron. El sudor lo pusieron los padres. Y algunos quieren apoderarse del sudor que dejaron los padres en esta vida. Qué tremendo, la catástrofe, una ruina, un daño. La familia está amenazada por esa palabra. Puede ser un problema de salud, puede salir un hijo rebelde como el pródigo, podemos tener un hijo borracho, alcohólico, podemos tener un hijo drogadicto, podemos tener un hijo inmoral. Vaya, cuántas cosas pueden suceder. Y cae como un balde de agua fría sobre nuestra familia. Y aparece esta palabra horrenda, la palabra catástrofe, la que anuncia un gran daño, una gran ruina. Había un hombre que tenía 17 años, se llamaba José. Su padre lo tuvo como hijo, ya era viejo su padre, se llamaba Jacob, y este hombre tenía muchos hermanos, y él tenía sueños, dice la Biblia, y sus hermanos no toleraban de sus sueños. Y entonces los hermanos se pusieron de acuerdo para hacerle daño a este muchacho de 17 años. Y empezaron, dice la Biblia, que empezaron a maltratarlo, empezaron a usar términos groseros con el hermano menor. Y hasta un día después el padre lo distinguió a ese muchacho con una túnica de colores. Y donde hay en un hogar un hijo amado, hay un hermano odiado. Cuando los padres aman más a uno que a los otros, hay un hijo amado, pero hay un hermano odiado. Y ese era el caso de José, su hermano lo odiaba. Y entonces un día planearon, dice, este ya va a venir al campo. Y los hermanos dicen que conspiraron, tramaron ellos, y dice, vamos a matarlo. Miren qué cosa, ¿no? En una familia, catástrofe. ¿De dónde sacaron esos sentimientos? ¿Cómo aparecieron esos pensamientos en esos muchachos? Vamos a matar a nuestro hermano. Y así lo vieron un día que llegaron en el campo y hasta uno de ellos, el mayor, dice, no lo vamos a matar. Dice, vamos a tirarlo ahí en una cisterna que se muera solo. Y como si fueran escritores de películas o de novelas, y uno dice, después vamos y le vamos a contar a nuestro papá que lo agarraron unas bestias y lo mataron. Y ellos eran las bestias. Y entonces lo tomaron al muchacho de 17 años y lo tiraron en una cisterna sin agua. Y lo iban a abandonar ahí a que se muriera. Y después de un rato uno de ellos ve una caravana de camellos y madianitas que venían. Y alguien dijo, no, vamos a dejar, vamos a hacerlo plata, vamos a sacarlo y vamos a venderlo. Lo sacaron de la cisterna y lo vendieron como esclavo. Y luego los madianitas hicieron el negocio con él y lo llevaron a Egipto y allí lo vendieron. Y lo compró un capitán de la guardia de Faraón.
y lo puso en su casa, y la casa prosperaba, porque todo lo que hacía José, dice la Biblia, Dios prosperaba. Amén. Pero un día la mujer de Potifar se enamoró del muchachito. Ella era una mujer grande, madura ya, y se enamoró del jovencito y le insinuaba todos los días, hasta que un día lo quiso arrastrar hasta su cama, y el muchacho dijo: no puedo deshonrar a Dios, no puedo deshonrar a tu esposo. Y la mujer gritó despechada: quiso abusar de mí. Y José terminó en la cárcel acusado de violación, de algo que nunca hizo, ni pasó por su mente eso. Pero la catástrofe vino sobre la familia de él, sobre las decisiones que tomaron sus hermanos, y vino hambre en la tierra. Y después José llegó a escalar en Egipto y fue el segundo después del faraón. Y ahora la vida tiene sus cambios, y ahora sus hermanos tuvieron que venir a buscar comida, y tenían que hablar con él, con el que tiraron en la cisterna, con el que vendieron como esclavo, con el que pensaban matarlo. Ahora ese iba a ser la fuente de bendición para los hermanos y para la familia. Y hay toda una historia larga, pero la catástrofe llegó sobre esa familia que tomó malas decisiones con el hermano menor. Y finalmente, cuando la vida se pone difícil para nosotros, y mucha gente de manera injusta nos hace daño y nos pone en aprietos y en situaciones dolorosas, usted tiene que llegar a Génesis capítulo 50 y el verso 20. Y dice la Biblia que todas aquellas cosas que sucedieron a José, Dios las usó para bien. Amén. Hay tantas cosas malas que suceden en nuestra vida, y finalmente Dios las usa para bien. Amén. Mire la catástrofe. Un hijo que se fue de la casa y terminó en un chiquero. Una niña de 12 años que murió. Mire aquí, los que estaban buscando por una herencia material. Aquí aquellos que despreciaron a su hermano. La familia es amenazada por esta palabra, catástrofe. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos que la Biblia vuelva a ser luz, lámpara a nuestros pies. Amén. Y lumbrera en nuestro camino. Amén. Porque ella es la que va a evitar que cometamos los grandes errores, las malas decisiones. Amén. Que atraen como un imán la catástrofe sobre nosotros. La segunda palabra que quiero ocuparme en esta mañana es la palabra caos. Catástrofe, caos. Esa es otra palabra que busca aplastar nuestra familia. La palabra caos, hermano, se usa para hablar de un estado de máximo desorden y confusión. Donde hay un desorden, entra usted a su casa, la ropa toda tirada, la basura ahí atrás de la puerta, y todo es un desorden en la casa, y esto es un caos, es una confusión. Dice: ¿dónde estoy? ¿En una casa o en un chiquero? ¿En una casa o en el basurero? ¿Dónde estoy? Es un caos, estoy en confusión, hay un desorden máximo. Entran las madres a la habitación de los hijos y dicen: uy, no se puede entrar. Un olor a pata, bueno, todo ahí. Esto es un caos. ¿Sabe qué, hermano? El caos tiene muchas formas de verlo. Trate de encontrar un libro en la Biblia que se llama Miqueas. En el Antiguo Testamento, el libro de Miqueas. Si encuentra el libro de Jonás, está ahí un poquito más adelante de Jonás. Y una vez que llegue al libro de Miqueas, nos vamos a instalar en el capítulo 7. Miqueas, capítulo 7. Y quiero que vea algunas cosas allí. Si encontró el libro de Amós, está después de Amós, ahí va a encontrar. Después de Amós viene Abdías, Jonás y Miqueas. Ahí está. Y si no lo encontró, solo me da atención y yo voy a leer para usted. Porque lo que él dice acá, en ese tiempo en Jerusalén, es todo lo que se ven en los hogares de hoy. Mire cómo dice Miqueas, capítulo 7, verso 4. Dice la palabra de Dios aquí, Miqueas 7, 4, dice: el mejor de ellos es como el espino, el más recto es como el zarzal. El día de tu castigo viene. El que anunciaron tus atalayas ahora será su confusión. Ahí está, caos, confusión.
un desorden grande. Eso es caos, desorden grande, confusión. Y dice que en ese tiempo la gente que vivía, dice Miqueas aquí, dice que el más recto es como un espino. Un espino es todo torcido. Dice aquí Miqueas, para definir la gente de ese tiempo, dice el más recto es como zarzal, como el espino, todo es confusión. Verso 5, dice: no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. De aquí hace muchos años saqué un mensaje que era el título de una película muy conocida, Durmiendo con el enemigo. Mire lo que eran esos hogares, dice: la que duerme contigo, no te confíes en ella, ni abras tu boca delante de ella, porque como se dice, todo lo que tú digas puede ser usado en tu contra después. O sea que no podía estar tranquilo, hasta que ella no roncaba profundamente, usted no se dormía, y dice: me tengo que cuidar, no sé qué va a pasar con esta. Dice: pero yo tengo un amigo, el príncipe. Dice: no confíes en el príncipe. Pero tengo un amigo de toda la vida, no confíes. Porque todo es un caos, todo es confusión. Amigos se acercan para sacar ventajas, el príncipe se acerca para conseguir tu voto en las elecciones, para conseguir apoyo. Y esa mujer estaba allí en la cama por alguna clase de interés material. Dice: cuídate aún de la que duerme a tu lado. Y uno se pregunta: ¿qué clase de vida era esa? Pero el mundo que vivimos hoy es igual. Es igual. Hermanos, Dalila, aquella esposa de Sansón, lo vendió a él por plata. Los filisteos le dieron plata y ella lo entregó. Estas cosas no son novedosas. Cuando aquella mujer, Jael, lo recibió a Císar, al general, y le dio allí leche en un tazón, y cuando se durmió, agarró una estaca y se la clavó en la cabeza. Eso está en el libro de Jueces, capítulo 5. Y hermanos, los días que vivimos hoy es así. Vemos matrimonios donde el hombre no confía en la mujer, donde la mujer le vigila el celular, le huele las camisas, de todo lo revisa. Hermano, ¿qué es esto? El caos, la confusión, el desorden. El hombre no está en su lugar, la mujer no está en su lugar. Pero mire cómo sigue aquí el texto, verso 6. Dice: porque el hijo deshonra al padre. Eso ya lo hemos visto ayer y sucede hoy también. La hija se levanta contra la madre, y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre, ¿quiénes son? Los de su casa. No son los del bar, no son los muchachos de la esquina. Los enemigos que el hombre encuentra están adentro de la casa, viven debajo del mismo techo. Hermano, esto es un caos, esto es confusión, lo que pasaba en los días de Miqueas. Pero si todo esto pasa exactamente igual hoy, todo esto pasa exactamente igual hoy. Esa es la clase de sociedad que tenemos, porque han desechado la lámpara, han desechado la luz de la palabra de Dios, no se guían por la palabra de Dios. Y por eso estamos viendo estas palabras: catástrofe, caos, que buscan aplastar la familia. Ahí están estas palabras, hermanos, son tremendo. Ahora, cuando uno estudia esta palabra caos en el idioma griego, la palabra caos significa agujero, significa abertura. Y hoy la familia es un colador, hermano, llena de agujeros, donde entran problemas todos los días. Es eso la familia, un colador. Un caos es lo que estamos viviendo. Se filtran en nuestro hogar toda clase de problemas, los problemas propios, y hasta a veces traemos problemas ajenos a nuestra casa. Caos, hermano, es algo indefinido. Caos, hermano, es algo que no tiene forma. Y cuando miramos, hermanos, el hogar no tiene forma, porque la mujer hace el papel del hombre y el hombre no hace ningún papel. Los hijos hacen lo que quieren, nadie le pone límites, nadie le dedica tiempo a los hijos. No tiene forma el hogar, no tiene forma la familia. ¿Por qué? Porque han dejado a un costado la lámpara, la palabra de Dios, la luz de la palabra de Dios. Y esto es un verdadero drama, hermano.
Nuestras familias, nuestros hogares parecen un loquero. Gritos, insultos, música a todo volumen. Todo es un descontrol. Todo es un descontrol. Se parece un loquero. Pareciera la de los locos Adams. Pero mire lo que pasa en una familia también cuando vive un caos. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Primera de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 1. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios. Primera de Corintios 5 y el versículo 1. Dice la palabra: de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y algunos se preguntan: ¿y dónde pasó eso? En una iglesia. A ver, otra vez vamos de nuevo. El degeneramiento que había en la sociedad vino y se instaló en la iglesia. Había toda clase de inmoralidades, como usted hoy puede ver en videos en YouTube, donde hay congregaciones que todos ahí bailan y andan desnudos, y las mujeres, hermanos, andan desnudas, exhibiendo todo su cuerpo, y los hombres, hermanos, ahí bailando y danzando y manoseando las mujeres. Es una cosa vergonzosa, escandalosa, es un verdadero caos todo eso. Cuando vemos esa clase de espectáculos groseros, se le llama eso corintianismo, porque esta clase de pecados y de hechos lamentables que se ven en las iglesias pasaban en la iglesia de Corinto. Y había fornicación, y algunos sabían y miraban para otro lado, y algunos sabían y se hacían los distraídos, y el pecado iba avanzando y como una gangrena iba carcomiendo la congregación. Al punto tal, Pablo, Corinto es la iglesia que él más amaba, no hay ninguna duda. Él fue el fundador, él se dedicó a esa iglesia. Pero la gente de Corinto, tan desagradecida, agarró los lobos rapaces, los falsos maestros, y los puso en el púlpito, y cuando venía Pablo no lo querían ni ver. Y algunos levantaban la voz y dicen: no queremos a Pablo, lo queremos a Apolos de predicador. Y otros más allá levantaban las voces, otros grupos, y decían: no, no queremos ni a Apolo, ni tampoco lo queremos a Pablo, lo queremos a Cefas, que era Pedro. Y entonces Pablo le escribe una carta y le dice: yo quise hablarles como espirituales, pero tuve que hablarles como carnales, como niños en Cristo. Esa iglesia era un caos, hermano, y había alguien que estaba teniendo relaciones con su madre, porque el texto dice que se tenía relaciones con la mujer de su padre. Y algunos traductores quieren ser más benevolentes y dicen: no, era la madrastra. Pero aún si fuera la madrastra, es grave, hermano. Con la mujer de su padre, y entonces nadie hacía nada en esa iglesia. Todo eso era un caos, un desorden, no tenía forma de iglesia. Mire esas congregaciones que andan danzando y tirándose al piso y temblando y haciendo toda clase de payasadas, que nunca hemos visto eso en la página de la Biblia. Nunca en las páginas de la Biblia son mencionadas esas cosas. ¿De dónde sacaron ese sistema de culto? ¿Y por qué atraen tanta gente ese sistema de culto? Eso no tiene raíz en la Biblia, eso no es de Dios, no es el formato de Dios. Eso es un caos. Es algo desordenado, es algo deformado. La palabra caos también tiene que ver con la palabra anarquía. Les dije el último versículo de los Jueces, eso era una anarquía. Dice: como no había rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el hogar se transformó en una anarquía. Los hijos hacen lo que quieren, la esposa hace lo que quiere. Le dice al marido: yo hago la mía. El marido dice: yo también hago la mía. Y cada uno hace y traen el caos a la casa. Y esa palabra empieza a aplastar la familia, empieza a destruir el hogar. Y nadie quiere ir y agarrar la lámpara de la palabra de Dios para poner luz en tanta oscuridad. Vamos a ver si ordenamos nuestra casa, vamos a ver si ordenamos la familia. Dios es el inventor de la familia. Él es el que tiene los principios para poner en orden nuestra familia. Pero si perdemos la lámpara y si perdemos la luz, estamos perdidos, hermano.
vamos a tener nosotros las clases de familias que vemos por ahí. No sé, ahora hace mucho tiempo que no, pero algunos años atrás había muchos programas de chisme en la televisión. Porque todos esos chismosos ahora hablan de política y les da más plata a la política que los chismes. Y hablaban, y en tal lugar, y tal artista dejó a tal otra y se fue con tal otra, y todo aquello, y tenían lo que ellos le llaman rating, muchos seguidores esos programas. ¿Sabe qué, hermano? Todos esos dramas que eran escándalo en la televisión, esos dramas se ven en las iglesias. Las iglesias se transformaron en caos. La iglesia es lo que era antes el ambiente artístico, la farándula, como les decía. Y hoy la iglesia vive su caos. Alguien tiene que agarrar la lámpara, alguien tiene que agarrar la palabra de Dios, iluminar y decir en voz alta: este es el camino, por acá hay que ir. Porque la lámpara de la palabra de Dios nos va guiando, nos va marcando el camino. Pero nadie quiere agarrar la lámpara, nadie quiere seguir la luz de la palabra de Dios. Porque la gente quiere quedarse en el mundo, aman las tinieblas porque sus obras son malas, dijo el Señor Jesucristo. Y esa maldad entró en el corazón de gente que va a la iglesia. Había un matrimonio, se llamaban Ananías y Zafira. La historia de ella está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del verso 1 al 11. Eran gente que querían figurar. Habían algunos de buen corazón, como uno que se llamaba José, que vendió sus propiedades y la trajo a los apóstoles, y los apóstoles repartieron entre la gente necesitada. Y este matrimonio se pusieron de acuerdo, y de algún modo ellos quisieron alcanzar esa fama de ser gente generosa, y vendieron una propiedad, pero la intención de ellos no era pura, y retuvieron una parte y trajeron otra parte a la iglesia para figurar. No estaban obligados ellos a hacer eso, solo que querían trascender. Y Pedro habló con Ananías, con el varón, con el jefe de familia, y le dijo: vendiste tu propiedad en tanto, sí, en tanto. Y dice: ¿y por qué entonces has mentido al Espíritu Santo? Y ahí el hombre quedó fulminado, muerto. Y dice ahí la palabra de Dios, le repito por si no conoce la historia, Hechos 5, versículo 1 a 11. Y 3 horas después viene la mujer, y entonces ella no sabía que su marido había muerto. Y Pedro le dice las mismas cosas, y la mujer cayó muerta allí también. Un escándalo tremendo. Pero el caos de esas personas, de ese matrimonio, estaba en el alma, porque hace rato que habían dejado de seguir la luz de la lámpara de la palabra de Dios. Eran almas oscuras, eran gente que tentó al Espíritu Santo de Dios y terminaron mal. Una mirada a Proverbios capítulo 6, y después muy rápido voy a entrar en el último punto. Una mirada rápida a Proverbios, el capítulo 6, verso 32. Y no voy a hacer mayor análisis de ese texto porque habla por sí mismo con total claridad. Proverbios capítulo 6. Y el versículo 32. Así dice la Biblia: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Ahí está, hermano. El adulterio es una moneda corriente. Sucede en todos lados, en las empresas, sucede en las calles, sucede en las iglesias, lamentablemente. Pero dice la Biblia que el que hace esa torpeza es alguien falto de entendimiento, no está bien de acá, le falta la luz de la palabra de Dios. Está con una mente oscura. Y luego dice, eso que pareciera un acto físico, dice, corrompe su alma, dice el texto. O sea que eso trae un efecto en la vida espiritual. Produce un caos interior, un desorden interior. Parecía algo tan simple, algo tan común, pero es algo que acarrea ruina, que trae muerte. Y dice ahí el verso 33, dice, heridas y vergüenza hallará. Amén. Heridas y vergüenza. La gente dice, nunca lo pensé así, nunca lo vi desde ese punto de vista. Bueno, Dios, que es más sabio, habla cuáles son las consecuencias. Heridas, heridas que producen dolor, heridas que a uno le hacen desangrarse, dice, y vergüenza. Ya nadie va a creer en esa persona, ya nadie la va a mirar con los mismos ojos. Pero era tan común, era la moneda más corriente en nuestra sociedad.
Pero ahí está la opinión de Dios. Y hay mucha gente enredada en estas cosas. Y están atrayendo el caos que termina derrumbando familias. La palabra catástrofe, la palabra caos, hermano, son palabras que amenazan con aplastar nuestra familia. Y la última palabra que voy a hablar hoy es la palabra crisis. Catástrofe, caos, crisis. Esa es la tercera palabra que amenaza a nuestras familias. La palabra crisis es tomada del idioma griego y la palabra crisis significa yo elijo. La palabra krinos quiere decir yo elijo. Y cuando uno dice mi hogar está en crisis, mi matrimonio está en crisis, mi familia está en crisis, la iglesia está en crisis, mi empresa está en crisis, llegué a ese punto por elecciones que yo hice. Yo sé que después le vamos a echar la culpa. El hombre en el hogar dice, la mujer que me diste, al mejor estilo de Adán. El empresario, el hombre de negocio dice, la clase de empleado que tengo. El predicador que tenemos en la iglesia. Estamos mal por eso. Siempre vamos a encontrar a alguien a quien echarle la culpa, pero la crisis llega por algo que yo elijo, por una decisión que yo tomo. La palabra crisis, hermanos, habla de un cambio brusco. Ese cambio brusco, hermanos, es como que un día usted me escucha hablar en lenguas acá y usted va a decir, está medio raro, eso nunca lo... ¿No? Y este no era así. No era de sana doctrina, no era de sendas antiguas, y ahí está, mira, barabara, que dio un montón de cosas, ¿no? Sin sentido, tonteras. Un cambio brusco. La mujer lo mira al esposo y dice, ¿qué te pasa vos? ¿Estás cambiado? Algo raro estás vos. Cambio brusco, comienza una crisis. El hombre la mira y dice, ¿por qué te pintas tanto? Antes no eras así, nunca te habías pintado. ¿Por qué usas perfume ahora? Cambios bruscos. Eso representa la palabra crisis. Imagínense el próximo domingo el que dirige la música, hermano, vamos ahí a tomarnos de la cintura y hacer un trencito acá para alabar a Dios. ¿Y qué pasó con los bautistas fundamentales independientes de sendas antiguas? ¿No? Esa es crisis, hermano, un cambio brusco. La crisis es una palabra que busca aplastar nuestra familia. Una de las palabras que se traduce como crisis también es la palabra escándalo. Pero la palabra escándalo en la Biblia, en el idioma griego, es la palabra escandalón, que se refiere a una piedra que nos hace tropezar. Y usted ya escuchó, dice, el hombre es el único animal que tropieza 3 veces con la misma piedra, o más veces, según quien lo diga. Y hermanos, estamos envueltos a veces en un escándalo. Una crisis es una interrupción grave de un estilo de vida. Nuestra familia estaba bien, éramos normales, íbamos a la iglesia, leíamos la Biblia, cantábamos coro, cantábamos himno, nos preparábamos para ir al culto y de pronto hay un cambio, hermano, tremendo en nuestra familia. Nadie quiere levantarse para ir a la iglesia. Nadie quiere ponerse allí, hermano, en el servicio al Señor, y empiezan a sufrir un shock religioso, se llama eso. Así es, pastor. Esos son los términos que se usan. Es un abandono de la fe. Eso es una crisis. Y alguien lo ve allá envuelto en el pecado, en cualquier actividad pecaminosa. Dice, pero este hermanito andaba bien en la iglesia, ¿qué le pasó? Este amaba a Dios, ¿qué le pasó? Yo lo recuerdo cuando leía la palabra, yo lo recuerdo que cantaba a mi lado los himnos en la iglesia. Es más, yo lo recuerdo que iba con una sonrisa a ofrendar, ¿qué le pasó? Hay una crisis, un cambio, un shock religioso, un abandono de la fe. Había un hombre, hermano, que se llamaba Demas, y dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 10, Pablo da la noticia y dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. Amén. El alma de ese hombre, de ese predicador, entró en crisis, y ahora ya no amaba al Señor, ya no amaba la iglesia, ya no amaba la Biblia, ahora amaba el mundo. Amén. Le atraían las cosas del mundo, le seducían las cosas del mundo, cayó en la trampa del mundo. Nunca más supimos nada de Demas. Así es, pastor. Solo la noticia de Pablo me abandonó amando este mundo. Así es. ¿Sabe que una de las cosas que producen crisis en el hogar es el aburrimiento? Un hombre aburrido, un hombre sin ánimo, no tiene energía para nada.
Así es, pastor. El aburrimiento, hermano, es lo que trae crisis en el hogar. Falta de vida espiritual. Amén. No hay vida espiritual, no hay quien lea la Biblia. Amén. A veces los niños dicen, papá, vamos a leer la Biblia. Y dicen, no, estoy cansado, ahora no, más tarde, en otro momento, estoy viendo el partido. Así es, pastor. Y los niños por lo menos leen la Biblia. Pero a veces hasta ni los niños leen la Biblia. Todo el hogar se vuelve oscuro, se vuelve aburrido. Ahora ya no se habla de la Biblia, ahora ya se habla de las cuentas, de las inversiones. Vamos a ver si el negocio sale bien, si logramos vender tanto, vamos a comprar esto, y todo es materialismo, no hay nada de vida espiritual. Así es, pastor. Esa familia está en crisis. Si el Señor no es el centro en la familia, entonces la crisis va a ser el centro. Y déjeme decirle esto, el aburrimiento, la rutina, es el asesino silencioso. Así es, pastor. Se lo voy a decir de nuevo, el aburrimiento, la rutina, es un asesino silencioso. Así es, pastor. Cuando usted quiere reaccionar, está muerto. Así es. Está muerto. Y muchos de nosotros podemos acostumbrarnos a hacer las mismas cosas. Nos levantamos a la misma hora, tomamos el mismo café, el mismo mate cocido, nos subimos al mismo colectivo, vamos al mismo colegio, miramos la misma novela o la misma película, hablamos con todo, se vuelve una rutina y hasta los domingos vengo a la misma iglesia. Y entonces estoy entrando en una crisis, en un aburrimiento, y empiezo a coquetear con el asesino silencioso, el que va a terminar con mi vida. Son palabras que buscan aplastar nuestra familia. El aburrimiento es algo que ha sepultado hogares por todos lados. No hay motivación, hay incomunicación. Nos hemos vuelto en el hogar expertos en construir paredes. El hombre allá, la mujer acá, y levantamos una pared. Nadie hace un puente para acercarse al otro. Y ya no se hablan directamente, por ahí se mandan un WhatsApp, el marido a la esposa, en la misma casa. Estamos en una crisis, estamos mal. Las familias ya viven por costumbre bajo el mismo techo. Ya no hay amor, ya no hay pasión, ya no hay respeto. Ya no hay nada de aquellas cosas que los unieron tiempo atrás. Ahora todo es oscuridad, todo es crisis. Y el aburrimiento y la rutina se vuelven un monstruo que se devora a las familias. Y es eso lo que está pasando. ¿Por qué tienen tanto trabajo los psicólogos? Hay demasiados problemas, porque la gente ha dejado la lámpara al costado. La luz de la palabra de Dios. Ya no se guían por la luz de la palabra de Dios. Están sumergidos en un caos y están padeciendo crisis y están allí sufriendo catástrofes en su vida. Palabras que atentan contra nuestras familias. Un último texto para animarles en esta mañana a tomar una decisión importante en nuestras vidas. Y seleccioné aquí un texto bien conocido por nosotros en el libro de Josué, en el capítulo 24, si puede ir allí. Y ahí vamos a terminar en esta mañana sobre este tema que amenaza a nuestras familias, estas palabras que aplastan, hermanos. Que este mensaje nos ayude a comprender que nuestro hogar está en riesgo y tenemos que buscar con urgencia la lámpara, hermanos, para caminar en la luz de Dios. Hay que encontrar la lámpara, dónde la perdió, dónde la dejó, dónde se olvidó de ella. Vaya a ese lugar y encuentre la lámpara, reencuéntrese con la palabra de Dios y camine en su luz hasta llegar a casa, hasta llegar a la patria celestial. El libro de Josué, entonces, el capítulo 24, versículos 14 y 15, y ahí vamos a terminar. Dice la palabra de Dios, Josué 24, verso 14: Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Amén. Y quitad entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Amén. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos. Amén. Esas últimas palabras, hermanos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Era una decisión importante. Amén. ¿Quién se manifestó de tal forma? Un hombre anciano,
Ya tenía más de 100 años cuando dijo esas palabras. Se paró debajo de un árbol, allí, una encina, y con amor le habló al pueblo. Les refrescó la memoria de aquellos días de esclavitud, cuando estaban en Egipto, pisando barro y paja, haciendo ladrillos y padeciendo el látigo del faraón. Y allá ellos aprendieron mucho la idolatría. Y él dice, piensen bien, este hombre anciano llamado Josué, le dice, ustedes tienen que elegir a quién van a servir. ¿Quieren seguir a aquellos ídolos muertos o quieren seguir al Dios vivo? Amén. Pero ustedes tienen que escoger. Así es, pastor. Y si ustedes se van a olvidar del Dios vivo, entonces estas palabras que hablamos en esta mañana van a venir allí en picada contra vuestro hogar. Así es, pastor. Catástrofe, caos, crisis. Y Él les dice, lo que estamos hablando en esta mañana se llama convicciones. Amén. Las nuestras son de que yo y mi casa serviremos a Dios. Amén. Yo no sé si ustedes van a amar el mundo, no sé si van a amar el materialismo, no sé si van a estar interesados en la moda, en los negocios de esta vida, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, ¿quién era este hombre? Era el discípulo de Moisés, el predicador del desierto, el pastor de la congregación del desierto. Este hombre fue uno de los 12 espías y uno de los 2 que volvieron con un informe positivo. Así es, pastor. Cuando 10 de esos espías dijeron, si nosotros vamos a ir a esa tierra que fluye leche y miel, allí están los hijos de Anac y otros gigantes y ellos nos van a pisar como langostas. Así es. Pero un hombre que se llamaba Caleb y este hombre anciano de nombre Josué, ellos dos le dijeron al pueblo, no teman, vamos, nosotros los vamos a comer como pan. Amén. ¿Por qué hablaron así? Porque tenían fe en Dios. Amén. Porque tenían confianza en Dios. Amén. Y no iban a retroceder frente a ningún enemigo Así gigante. es, pastor. Porque cuando yo estoy con mi fe puesta en Dios, yo Amén. avanzo sin importarme quién es el enemigo, quién es el obstáculo que tengo enfrente. Amén. Porque la fe supera todo obstáculo. Amén, pastor. Y por eso estos eran hombres de fe, eran héroes de la Amén. fe. Y él le dijo al pueblo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. ¿Les gusta a ustedes la catástrofe? Quédense. ¿Les gusta el Yes, caos? Lord. Quédense. ¿Les gustan las crisis? Quédense. Así es, Pero yo y mi Lord. casa serviremos a Jehová. Amén. En otras palabras le estaba diciendo, nosotros seguiremos buscando nuevas bendiciones para nuestra vida. Amén. Hermano, hay decisiones que necesitamos tomar en nuestra vida. A veces tenemos tiempo en el camino del Señor y nos hemos descuidado tanto, nos hemos dejado absorber por los problemas de esta vida y hemos dejado que nuestra alma se enfríe. Nuestros pies ya no han caminado en sendas derechas. Nos hemos desviado del camino. El corazón ya se apagó de su fervor, del entusiasmo, de aquel primer amor que tuvimos cuando conocimos a Cristo como el Salvador. La vida nos fue golpeando, la vida nos fue lastimando, las malas decisiones que hemos ido tomando en todos los sentidos, a nivel comercial, a nivel espiritual, a nivel matrimonial, a nivel estudio, en todos los sentidos. Nos hemos equivocado y le hemos errado el camino. Y ahora estas palabras nos acechan: catástrofe, caos, crisis. Pero Dios viene a hablarnos en esta mañana y dice, ¿por qué no nos ponemos firmes en la fe? Amén. Amén. Y abrazamos esta convicción de Josué Amén. y nos sumamos a ese coro que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Yo sé que no es fácil, yo sé que son tiempos difíciles, yo sé que el enemigo está allí atemorizándonos continuamente, yo sé que nuestra fe ha flaqueado, pero también sé que Dios viene y nos da una oportunidad de que volvamos a ponernos de pie Amén. y con seguridad decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo sé que es difícil, pero voy a servir a Jehová. Amén. Yo sé que es difícil, pero yo voy a renovar mi compromiso con el Señor. Amén. Yo sé que le he fallado mucho, pero hoy me voy a poner de pie otra vez en el camino. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Pero quiero poner un punto final a esas palabras que están siempre presentes en mi vida: catástrofe, caos, crisis. Y hoy quiero poner esta palabra: fe, una vida abundante en Cristo Jesús. Amén. Es tiempo de buscar al Señor y es tiempo de tomar buenas decisiones. La familia está amenazada, nuestra alma está amenazada,
pero nuestra fe tiene que estar firme en este día, glorificando a nuestro Salvador. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, te damos las gracias en esta hora por tu palabra, por esa lámpara que trae luz a nuestra vida, que ilumina nuestro camino de regreso a casa, y que tomamos, Señor, con seguridad esa lámpara hoy, y que podamos andar en su luz para no errar el camino, para no pisar en falso. Ayúdanos, Padre, que tu palabra vuelva a ser importante en nuestra vida. Ayúdanos a que tu palabra vuelva a relucir en nuestro hogar. Y ayúdanos, Padre, que tu palabra cada día tenga más poder en nuestra congregación, para modelar nuestra vida, para transformar nuestra vida, para fortalecer nuestra vida, y que podamos hacer tu voluntad, Señor. Es un mensaje hoy, Padre, que nos pone frente a decisiones en nuestra vida. Esas palabras son palabras feas, la palabra catástrofe, la palabra caos, crisis, son términos que anticipan grandes problemas. Ayúdanos a evitarlos y a vencerlos con la luz de tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Bendice tu palabra, Padre, bendice nuestras vidas y cada decisión que vamos a tomar hoy. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos. Nos ponemos de pie, por favor. Y hermano Omar va a venir aquí para guiarnos ahora en un cántico. Y este es tiempo también para reflexionar y es tiempo para tomar decisiones importantes, hermanos, que cambien nuestra vida, que nos pongan firmes en el camino, en el regreso a casa. Dios bendiga su palabra. Hermano Omar viene aquí ahora.